Buenas tardes, soy el doctor Sergio Moreno, del Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Mayo. Hoy día vamos a revisar dos alteraciones en la conducción del ritmo cardíaco, que son los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama. Este esquema es el esquema clásico de la despolarización de la célula no automática, en la cual ustedes pueden observar las cuatro fases de la despolarización, ¿no? Tenemos acá la fase 0, en la cual entra el sodio del extracelular al intracelular, la fase 1, donde hay una pequeña salida de potasio, la fase 2, donde netamente ingresa calcio del extracelular al intracelular, la fase 3, en la cual termina de salir todo el potasio hacia el extracelular, y la fase 4, en la cual se restablece la polaridad de la membrana a través de la bomba de sodio-potasio ATPase. En este esquema clásico de la despolarización tiene algunas variaciones dependiendo del tejido de conducción al cual vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una morfología en el nodo sinusal que tiene un potencial de acción para este tipo de tejido de iniciación de impulsos. Y acá tenemos, por ejemplo, el haz de Higgs con sus ramas, donde el cual se va a notar una pequeña diferencia en el potencial de acción, ¿no? Pero básicamente, a medida de que la conducción va disminuyendo desde el nodo, o va bajando desde el nodo sinusal hacia los ventrículos, va a conformar, ¿no? Una suma de potenciales de acción, ¿no? Tanto de las aurículas como de los ventrículos. Entonces la suma de los potenciales de acción o la resultante de los potenciales de acción, ¿no? De las aurículas van a representar lo que se llama la onda P del electrocardiograma, ¿no? Y la resultante de la despolarización de los ventrículos va a configurar lo que en el electrocardiograma se llama el complejo QRS. Entonces, una conducción normal que parte desde el nodo sinusal hacia abajo a través del nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, nos van a configurar un electrocardiograma de esta naturaleza normal. Entonces, a medida de que el estímulo baja desde el nodo sinusal hacia los ventrículos, ¿no? Puede sufrir algunos trastornos. Y estos trastornos se les llaman trastornos en la conducción, ¿no? Tenemos trastornos en la conducción auriculoventriculares, que básicamente es un bloqueo a nivel del nodo AB, y tenemos los trastornos de conducción de las ramas de las de His, que puede ser a nivel de la rama derecha o a nivel de la rama izquierda, ¿no? En este esquema, por ejemplo, tenemos el nodo sinusal acá, ¿no? Aquí tenemos el nodo auriculoventricular y lo que puede ocurrir es un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no? Y esos son los que le llaman los bloqueos auriculoventriculares. O a nivel de las ramas de las de His se puede bloquear la rama izquierda, bloqueo de rama izquierda, o puede haber un bloqueo a nivel de la rama derecha, o que le llaman bloqueo de rama derecha. Entonces esos trastornos de conducción los vamos a revisar hoy día, ¿no? Después tenemos en la rama izquierda dos pequeños haces o dos pequeños fascículos, el fascículo anterior, ¿no? Y el fascículo posterior. Estos fascículos también pueden ser susceptibles de bloqueo y en este caso se les denomina hemibloqueos, ¿no? O bloqueos de los fascículos anterior o posterior de la rama izquierda de las digitas. Ahora, la etiología de los bloqueos es variada, ¿no? Desde la clásica cardiopatía isquémica, que es una de las más frecuentes, las valvulopatías también pueden producir bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de rama, las miocardiopatías, tanto la miocardiopatía dilatada como la miocardiopatía hipertrófica y las miocardiopatías de tipo restrictivo, ¿no? Y también las enfermedades degenerativas, la aterosclerosis, ¿no? El corazón senil también puede producir este tipo de bloqueos. Alteraciones electrolíticas, básicamente los cambios en el potasio como la hipercalemia. La fiebre reumática puede producir transitoriamente un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Y otra cosa que debemos tener en cuenta son los bloqueos auriculoventriculares o los bloqueos de ramas secundarias a medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular por toxicidad por digoxina es un elemento importante para el diagnóstico diferencial en este tipo de trastorno de conducción, o el uso de beta bloqueadores también, ¿no? Bueno, lo que vamos a revisar básicamente ahora son los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Los bloqueos auriculoventriculares tenemos tres tipos: el bloqueo AB de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado y el bloqueo AB de tercer grado,
El bloqueo AB de segundo grado, como ustedes pueden notar, tiene dos tipos o dos subtipos, el MOVIX 1 y el MOVIX 2. Entonces vamos a revisar los bloqueos a este nivel. Vamos a empezar con el bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado es un enlentecimiento en la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, o hay un retardo en la conducción en el nodo AB, ¿no? Pero todos los latidos, o sea, todas las despolarizaciones de la aurícula van a producir también despolarización ventricular, ¿no? Lo único que se observa ahí es una prolongación del intervalo PR, ¿no? ¿Eso qué significa? Obtenemos un valor normal del PR, pero en este caso, el bloqueo de primer grado va a haber un incremento en el tiempo que toma la despolarización de la aurícula llegar hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces el intervalo PR mide la duración total de la despolarización, ¿no? O sea, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Todo eso se llama intervalo PR. Y se llama intervalo porque es una asociación entre una onda con un segmento. Entonces ese intervalo PR, ¿no? Tiene sus valores normales, ¿no? Y que va aumentando en tiempo de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en la pubertad puede llegar hasta 180 milisegundos y en las personas mayores de 30 años hasta 200 milisegundos, que es el máximo normal, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que el bloqueo E de primer grado es solamente prolongación de este intervalo PR, ¿no? O sea, el PR normalmente tiene una duración de 0,12 a 0,2 segundos, ¿no? Y obviamente cuando existe un bloqueo de primer grado, o sea un PR prolongado, el PR va a estar en más de 200 milisegundos o más de 0,2 segundos, ¿no? Entonces, bloqueo de primer grado es solamente prolongación del intervalo PR, ¿no? Pero todos los latidos que se generan en la aurícula, todos van a conducir impulso hacia los ventrículos, ¿no? Ninguno se va a quedar atrás. Entonces acá tenemos un bloqueo de primer grado, ¿no? Donde tiene un PR mayor de 200 milisegundos, un PR prolongado, y fíjense, todas las ondas P tienen su correspondiente complejo QRS. Acá no falta ninguno. Onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS. Lo único que está prolongado es el tiempo en que retarda el estímulo en ir desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Eso es lo que le llaman el PR prolongado. Aquí tenemos un PR un poco más largo, de 320 milisegundos, ¿no? Entonces ese es el bloqueo de primer grado. El bloqueo de segundo grado, ¿no? En este caso, el PR es normal, ¿no? Pero a medida de que eh, se va, digamos, enlenteciendo la conducción a nivel auriculoventricular, va a llegar un momento en que falta un latido, ¿no? Esto es lo que le llaman el MOVIX tipo 1. En el MOVIX tipo 1, el PR se va prolongando progresivamente, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Fíjense acá, un PR más largo hasta que la siguiente onda P ya no despolariza complejo QRS, ¿no? A ese fenómeno de incremento progresivo del intervalo PR se le llama el fenómeno de Wenckebach o periodo de Wenckebach, ¿no? Ese es el tipo más común de bloqueo AB de segundo grado, ¿no? Entonces hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que falta un latido. Este es otro ejemplo bastante eh, educativo, en el cual fíjense acá tenemos un PR y este PR se va prolongando en el siguiente latido, se prolonga más en el siguiente latido y en el siguiente la onda P ya no despolariza un complejo QRS, o sea, se bloquea la onda P. Entonces, progresivamente se va alargando el PR, ¿no? Hasta que la última onda P no produce despolarización del complejo QRS. Por lo tanto, aquí hay un bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 1, ¿no? Le llaman el fenómeno de Wenck. Bueno, ese es el bloqueo de segundo grado tipo 1. Y este de acá es el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, ¿no? En el cual aquí los intervalos entre los PR van a ser constantes. Aquí no va a haber prolongamiento progresivo del PR. Todos los PR son constantes, pero va a llegar un momento en que se va a ausentar un latido ventricular, ¿no? Por ejemplo acá tenemos un bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 2, en el cual los PR son constantes, ¿no? Hay una onda P con su complejo QRS, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, pero fíjense acá hay una onda P que no produce
un complejo QRS, o sea, aquí hay un bloqueo, ¿no? Pero fíjense que a diferencia del MOVIX 1, los PR sí son constantes, ¿no? No se van prolongando progresivamente, ¿no? Aquí los PR son constantes y llega un momento que uno de los latidos no produce despolarización del resto de tejido de conducción y hay ausencia de un complejo QRS. Ese es el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, acá tenemos la onda P, el complejo QRS, onda P, complejo QRS, fíjense que los PR son constantes, ¿no? Y la siguiente onda P no produce su correspondiente complejo QRS, entonces acá se bloquea la conducción. Pero después nuevamente agarra nuevamente la onda P y despolariza los ventrículos produciendo el complejo QRS, ¿no? A veces pueden haber más de una onda P, ¿no?, que no conducen complejo QRS, como por ejemplo acá tenemos onda P con su complejo QRS, ¿no? Y acá tenemos una onda P, nuevamente una segunda onda P, y recién en la tercera se produce una despolarización del complejo QRS, ¿no? A esto le llaman el tipo MOVIX 2 de tipo avanzado, ¿no? Es un MOVIX 2 avanzado. Acá tenemos un ejemplo ya de un electrocardiograma completo. Aquí están todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y acá tenemos un D2 largo, ¿no? En todos los electrocardiogramas usualmente se configuran las 12 derivaciones, ¿no? Y al final nos ponen un D2 largo para poder observar el ritmo de este electrocardiograma. Y como pueden ustedes observar, acá tenemos la onda P normal con su complejo QRS, ¿no? Y acá una nueva onda P que no produce complejo QRS, entonces acá hay un bloqueo, ¿no? Nuevamente la onda P con su complejo QRS y acá hay otra onda P que no conduce y no forma un complejo QRS. Entonces este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2, ¿no?, en el cual los PR son constantes, ¿no?, pero hay una onda P que no va a conducir a través del haz de His y se bloquea, ¿no? Ahora, hay bloqueos auriculoventriculares de segundo grado en los cuales hay varias ondas P que no producen despolarización de los ventrículos. O sea, solamente hay despolarización auricular, ¿no? Y recién en la segunda, tercera, cuarta, en la quinta onda P se va a producir una despolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando hay más de 3 ondas P que no despolarizan los ventrículos, o sea, no se produce un complejo QRS, a eso le llaman bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿no?, como es en el ejemplo de acá, ¿no? Finalmente tenemos el bloqueo auriculoventricular completo, ¿no?, que le llaman bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Aquí hay una completa disociación del ritmo de las aurículas con lo de los ventrículos, ¿no? Básicamente, los intervalos entre P y P son constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo que hay entre esta onda P y la siguiente es el mismo de esta onda P con la siguiente onda P, ¿no? Y es el mismo de la siguiente con la siguiente onda P, ¿no? Entonces, los intervalos entre P y P son constantes y regulares. Y lo mismo ocurre con los intervalos RR. ¿Eso qué significa? Que la onda R de este complejo, QRS, ¿no?, va a coincidir en tiempo con la siguiente onda R y con la siguiente onda R. Entonces digamos, cada ritmo va a ir por su lado. Las ondas P están despolarizando por su lado, ¿no?, y los complejos QRS están despolarizándose aparte, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, ¿no? En este caso, la frecuencia de las ondas P va a ser mayor que la frecuencia de los complejos QRS. Normalmente, si tenemos una frecuencia de ondas P de 70 por minuto, debemos también tener una frecuencia de complejos QRS de 70 por minuto, ¿no? En el caso del bloqueo auricular completo, podemos tener una frecuencia de ondas P de 70 por minuto y la frecuencia de complejos QRS puede estar mucho más baja, en 40 por minuto o en 30 por minuto. Eso quiere decir que hay un bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Ahora, la morfología de los complejos QRS depende de qué tipo de marcapaso subsidiario está produciéndose en el corazón. Vean ustedes, por ejemplo, este bloqueo de tercer grado. Acá tenemos una onda P, ¿no?, un poco pequeña. Después la onda P la observamos acá montada en la onda T. Después acá tenemos otra onda P,
una onda P que está antecediendo un complejo QRS, aquí tenemos otra onda P y una onda P metida al inicio del complejo QRS. Entonces, si ustedes sacan la cuenta cuánto es más o menos la frecuencia de ondas P que tenemos, debemos tener más o menos entre 70 y 80 por minuto, ¿no? Pero no tenemos la misma correspondencia con los complejos QRS. Los complejos QRS están muy espaciados, que deben estar a un latido de más o menos de 30 por minuto, ¿no? Entonces ustedes pueden observar acá que las ondas P están latiendo a su ritmo, ¿no? Normalmente el ritmo de las ondas P, que es un ritmo sinusal normal, debe ir entre 70 y 80 por minuto, que está más o menos esta, esta frecuencia de ondas P, pero fíjense cómo los complejos QR están yendo mucho más lento, ¿no? Entonces, y las ondas P obviamente están cayendo en cualquier sitio. Aquí está cayendo justo en el pico de la onda T, aquí está cayendo en el segmento isoeléctrico, aquí antecede un complejo QRS, aquí se está metiendo ya en el complejo QRS, y acá la onda P está en la parte terminal de la onda T. O sea, la onda P está cayendo en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esas son las características del bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Acá lo mismo, acá fíjense cómo la onda P está cayendo en este segmento, pero acá la onda P está cayendo en el segmento ST, aquí precede al complejo QRS, aquí en la parte terminal de la onda T. Entonces aquí las ondas P están yendo por su ritmo a una frecuencia cardíaca de 70, 80 por minuto, y los complejos QRS están yendo por otro lado a una frecuencia menor por el bloqueo. Tenemos más ejemplos de bloqueo de tercer grado, ¿no? Fíjense cómo lo que inicialmente se nota es que hay una bradicardia, ¿no? Porque acá los complejos QRS están muy espaciados, o sea, los intervalos entre RR son bien largos, ¿no? Eso significa que hay una bradicardia. Pero fíjense, las ondas P sí están latiendo a su ritmo normal, que pueden ser en este caso 70, 80 por minuto, ¿no? Y están cayendo en cualquier sitio del electrocardiograma. En cambio, los complejos QR están latiendo más bajo, están latiendo probablemente a 30 o a 20 por minuto. Esto es un bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo de tercer grado. En este caso, por ejemplo, los intervalos PR no son uniformes. Miren este PR, miren este PR más largo, este PR un poco más corto y este mucho más largo, ¿no? O sea, hay todo un desorden a nivel de la conducción auriculoventricular. Y en este otro ejemplo, lo mismo, ¿no? Tenemos acá los complejos QRS anchos, porque probablemente el marcapaso subsidiario sea un marcapaso ventricular, ¿no? A diferencia de este, es un complejo angosto, que probablemente sea un marcapaso gisiano. Entonces acá nuevamente tenemos un ejemplo más de bloqueo auriculoventricular de tercer grado, una bradicardia severa, importante, probablemente de 30 por minuto, 40 por minuto, con una independencia entre las ondas P por un lado y los complejos QRS a una frecuencia más baja por el otro, ¿no? Ese es el bloqueo AB de tercer grado. Acá hay otro ejemplo más, ya con un poco más severo, ¿no? Con una bradicardia un poco más importante, ¿no? Con despolarizaciones repetidas de la onda P, ¿no? Y con los complejos QRS anchos, que probablemente el foco de marcapaso subsidiario esté a nivel ventricular. Las causas del bloqueo auriculoventricular completo básicamente es la enfermedad coronaria, es una causa bastante frecuente, ¿no? Pueden haber también infartos, en este caso un infarto de cara inferior o infarto de cara posterior, ¿no? En los cuales puede producir un bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Y a veces cuando este infarto de cara posterior o de cara inferior o inferoposterior se resuelve, a veces puede también retomarse el ritmo cardíaco normal. Sin embargo, cuando el infarto es de cara anterior y se produce un bloqueo auriculoventricular, usualmente este bloqueo auriculoventricular se queda permanentemente y usualmente el paciente puede llegar a morir. Usualmente cuando se debe un infarto diafragmático, ¿no? Está precedido de bloqueos de primero, de segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, ¿no? Y eso es un preludio de que el paciente pueda desarrollar un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, en todo infarto de cara inferior siempre hay que estar pendientes con atropina endovenoso o con la colocación de un marcapaso transitorio. Este es el resumen de los bloqueos auriculoventriculares. Acá tienen ustedes el bloqueo AB de primer grado, en el cual
el PR está prolongado, ¿no? Acá el PR es máximo hasta 0.20 y este PR está prolongado hasta 0.24. Pero fíjense que todas las ondas P tienen su correspondiente complejo QRS. La P, complejo QRS. Aquí lo que está prolongado solamente es el tiempo en la despolarización de la aurícula y que llega a despolarizar el ventrículo. Entonces, el bloqueo AB de primer grado, PR prolongado nada más. Este es el bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVIX 1, en el cual se va prolongando progresivamente el PR hasta que hay una ausencia de latido. Entonces acá hay despolarizaciones auriculares, pero hay un momento en que no conduce, ¿no? En el bloqueo AB de primer grado, todas las despolarizaciones auriculares conducen a través del nodo AB. En el bloqueo AB de segundo grado, las despolarizaciones auriculares unas pasan y otras no, ¿no? Y en el bloqueo AB de tercer grado, ninguna contracción auricular conduce despolarización a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces acá tenemos primer grado, segundo grado tipo MOVIX 1, segundo grado tipo MOVIX 2, en el cual los PR van a estar constantes, pero después hay una onda P que no produce despolarización ventricular y se produce el bloqueo, ¿no? Y finalmente el bloqueo de tercer grado, donde las aurículas laten por su lado a una frecuencia dada y los ventrículos laten también a una frecuencia mucho más baja a un ritmo que depende del foco de estimulación, ¿no? Y es un resumen bastante importante que quiero que recuerden, porque es la clave para hacer el diagnóstico de los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, como hemos visto, todos los latidos auriculares pasan. O sea, todos pasan a través del nodo auriculoventricular, pero pasan lentamente, obviamente, porque el PR está prolongado, ¿no? En cambio, los dos bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, o sea, el tipo MOVIX 1 y el MOVIX 2, no todos los latidos auriculares van a pasar a través del nodo auriculoventricular, ¿no? Pasan unos, pero otros no pasan por el bloqueo, ¿no? Y finalmente, el bloqueo de AB de tercer grado, ningún latido auricular va a pasar a través del nodo auriculoventricular, ¿no? Ahí aquí hay una interdependencia de las ondas P y una interdependencia de los complejos QRS, ¿no? Hay mucho más ondas P, 70 por minuto, y hay pocos QRS que pueden estar a 30 por minuto, porque ninguno pasa a través del nodo auriculoventricular. Muy bien, esos son los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Y ahora lo que vamos a revisar básicamente son los bloqueos de rama de las de His, ¿no? Que pueden tener diferentes conformaciones, ¿no? Lo que nosotros básicamente vamos a estudiar en esta oportunidad son el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de la rama izquierda de las de His, ¿no? Acá tienen un esquema del tejido de conducción, ¿no? Este es el nodo auriculoventricular, este es el haz de His. Esto representa la rama izquierda con sus dos haces, ¿no? El haz posterior y el haz anterior, ¿no? Y esta es la rama derecha, ¿no? Entonces, digamos un esquema del tejido de conducción por debajo del nodo auriculoventricular. Entonces, puede ser susceptible de que se bloquee una de estas ramas, ¿no? Se puede bloquear la rama derecha o se puede bloquear la rama izquierda o cualquiera de sus dos haces. Entonces, normalmente el complejo QRS es un complejo QRS angosto. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros QRS angosto normal? Es aquel que tiene una duración entre el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda S, ¿no? Tiene una duración menor de 0,10 segundos. Ese es un complejo QRS angosto normal de una conducción a nivel del haz de His y de las ramas normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ocurre el bloqueo de una de las ramas? Cuando ocurre el bloqueo de una de las ramas, el complejo QRS se va a poner ancho, ¿no? Porque ya no va a ir por la vía de conducción normal porque una de las ramas está bloqueada. Entonces el complejo QRS, cuando ocurre un bloqueo de rama, se pone ancho, o le llaman también complejo QRS aberrante, ¿no? ¿Y a qué le llamamos complejo QRS ancho aberrante? A un complejo QRS que dura más de 0,12 segundos, ¿no? Ese es el complejo QRS ancho. Entonces, veamos primero la parte del bloqueo de rama derecha.
Acá tenemos el nodo auriculoventricular, acá tenemos el haz de His, esta es la rama derecha, la cual está bloqueada, ¿no? Y esta es la rama izquierda. Entonces lo que vamos a ver es que hay un trastorno en la conducción en la rama derecha del haz de His, ¿no? Este es un esquema de una conducción normal. Acá tenemos el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha por acá y por acá la rama izquierda. Entonces cuando se conduce el estímulo de las aurículas al nodo auriculoventricular, pasan por el haz de His y se despolarizan la rama derecha y la rama izquierda en forma normal, ¿no? Y esto conforma un complejo QRS angosto normal, de duración menos de 0,10 de segundo, ¿no? ¿Para qué pasa en el bloqueo de la rama derecha? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la rama derecha, ¿no? Y esta rama derecha se va a bloquear. Entonces, cuando el estímulo pasa de las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Va a estimular, ya no va a pasar a través de la rama derecha, sino va a estimular la rama izquierda primero y después el ventrículo derecho se va a despolarizar por una vía anormal, que no es la vía de conducción de la rama derecha, sino se va a despolarizar por otra vía anormal. Y esto va a producir un retardo en la conducción y esto va a producir un complejo QRS ancho, aberrante, ¿no? Por acá está pasando, digamos, la vía de conducción normal por ambas ramas normalmente y produce un complejo QRS angosto. En cambio, el bloqueo de rama derecha por el bloqueo de la rama, ¿no? Se va a despolarizar primero la rama izquierda y el lado derecho del corazón va a sufrir un retardo en la conducción, ¿no? Y por lo tanto va a haber un QRS ancho y aberrante, ¿no? Del bloqueo de rama. Lo mismo ocurre con el bloqueo de la rama izquierda, ¿no? Cuando se bloquea la rama izquierda, ¿no? El estímulo pasa normalmente por la rama derecha de las de His, ¿no? Y el lado izquierdo del corazón se va a despolarizar por otra vía anormal, aberrante, que no es la vía de conducción normal, sino por el bloqueo de rama izquierda, y esto también va a producir un retardo en la conducción ventricular, y esto también va a producir un complejo QRS ancho, ¿no? Entonces aquí lo básico es acordarse, ¿no? Que en cualquier bloqueo de rama, sea el bloqueo de rama izquierda o sea el bloqueo de rama derecha, por el trastorno en la conducción se va a producir un QRS ancho y aberrante, ¿no? Porque el corazón se va a estimular por una vía que no es normal, por el bloqueo de rama derecha o por el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces se va a producir complejos QRS anchos y aberrantes, ¿no? Aquí tenemos un esquema en el cual la rama derecha, mejor dicho, el primer vector de despolarización septal, ¿no? Al producirse un bloqueo de rama derecha, ¿no? No va a sufrir alteración, ¿no? El primer vector de despolarización septal va a despolarizarse normalmente en el bloqueo de rama derecha, ¿no? Y acá tenemos una secuencia de vectores que vamos a ver más adelante, en el cual primero se produce la despolarización del septum, después se produce el segundo vector de despolarización de las paredes libres, y en tercer lugar se va a despolarizar la base del corazón, que es el tercer vector de despolarización. Esta es, digamos, la secuencia de la despolarización normal en tres vectores resultantes de ambos ventrículos. ¿Qué pasa en el bloqueo de rama derecha? Acá tenemos la rama derecha bloqueada, ¿no? Entonces se va a producir normalmente el pasaje de la conducción a nivel del nodo AB, ¿no? Se produce el primer vector de despolarización septal, que en derivación B1 lo que vamos a observar, ¿no? En B1 es el primer vector de despolarización septal, que es esta onda R pequeña, ¿no? Después, como la rama derecha está bloqueada, ¿no? Entonces se despolariza la rama izquierda y se produce la despolarización del lado izquierdo del corazón, produciendo esta onda R profunda, ¿no? Y tardíamente, por otra vía anormal, se va a despolarizar el ventrículo derecho por el bloqueo de rama derecha, entonces se va a producir esta segunda onda positiva que le llaman R', ¿no? Esto viéndolo todo desde B1, ¿no? Que mira el lado derecho del corazón. Entonces, en el bloqueo de rama derecha, lo que vamos a encontrar es un QRS ancho y esta morfología en B1 de RSR', ¿no? Clásica del bloqueo de rama derecha.
Es tan clásica que algunos autores la han comparado con las orejas de un conejo, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren complejo QRS ancho y encuentren esta morfología RS-R' o llamado también patrón de orejas de conejo en derivación B1, eso está en relación a un bloqueo de rama derecha.